doctor pues me dijo que les pusiera unos casitos. Bueno, no un casito, unos electros pues, para que pues ustedes vieran dónde estaba la onda delta. En ese electrocardiograma, ¿pueden detectar dónde está la onda delta? Pueden marcarlo con su... Hay una opción de zoom para seleccionar como un lapicito y ahí lo pueden marcar si gustan, si quieren participar, no quieren que parezca que estoy hablando solo. En la compu no se puede así. Según yo sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Tendrías como que dar el control remoto, ¿no? Alguna cosa de esas. Yo no puedo. Ok, ok, sí. Muy bien. Además de encontrar la onda delta, ¿qué encuentran ahí? ¿Qué pueden ver? ¿No hay como un marcapasos? Había una característica del síndrome. Solo mencioné que tenía dos cosas este síndrome. Onda delta y además... ¿Le puedes dar a la siguiente, Isaac? Exacto, un PR corto. Ok, ahí pueden ver pues la onda delta. Pues sí, sí marcaron ustedes las ondas delta en el pasado. Estaban bien. Nada más pues también recuerden que este síndrome pues tenía el PR corto, como se los mencioné. ¿Ok? ¿Alguna duda? Que este es muy característico de esa situación. Incluso el segmento QT, aquí habría que tomarlo con cuidado, porque si se fijan en V4 también tiene pareciera ahí que el intervalo QT es un poco corto, pero específicamente si estamos hablando de caso delta, entonces tenemos onda delta y PR corto. Muy bien. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y aquí ¿dónde lo encuentran? ¿Aquí qué encuentran? Quien lo encuentre le regalo una paletita. ¿En el P6? Ujú. Usted también puede participar, doctor? Los mirones son de palo. Sí, sí, se encuentra en el B6, es donde pues se encuentra más característicamente, ¿no? De hecho, es muy obvio que se encuentra la onda delta ahí. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Pero fíjate que aquí es importante no solo la morfología, sino que en este caso, si quieres, pásame el previo. Fíjate en el electro previo, si me lo puedes poner. Este es un electro basal, este es un electro que ustedes le pueden encontrar en cualquier paciente, incluso un paciente asintomático, paciente que ustedes le hagan una valoración. Y en el electro que sigue, están hablando de un paciente que está en un evento de taquicardia, por eso es difícil. De hecho, la forma para hacer el diagnóstico más sencilla es ese paciente, después de que le quitas la taquicardia, pasa el electro que tenías, después de quitarle la taquicardia, el paciente hay que tomarle un electrobasal y compararlos, porque en el caso en el que nos pusiste el último, otro punto importante es, si tiene datos de descompensación el paciente, aquí hay que valorar el uso de adenosina. Si les comenté el otro día el uso de adenosina, ¿cómo lo tenemos que utilizar? Creo que no, doctor. Sí, ¿no? ¿No? Ese ya tantas clases ya se me confunden los cables. Para el uso de adenosina, pon el electro que sigue, por favor. En este. Si ustedes se fijan, a grosso modo, si ustedes vieran la frecuencia cardíaca con cada QRS, sobre todo viendo en V1,
Prácticamente el paciente está entre 150 a 180 latidos por minuto, más o menos en cuanto a la frecuencia. Entonces, ese paciente, si tiene datos de descompensación, tenemos que usar el medicamento de elección para cortar taquicardia, pudiera ser adenosina. La adenosina se utiliza en dosis en pediátricos de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo de peso, o en adultos es una ámpula prácticamente de 6 miligramos. Aquí lo importante con la adenosina es que es un medicamento que se usa en bolos. Si ustedes lo van a administrar, tiene que coordinarse mucho, tiene que estar monitorizado el paciente, colocar una llave de 3 vías, y en una de las vías tienen solución salina y en la otra tienen la adenosina. Entonces lo que haces es, vas a inyectar la adenosina en bolo y después el bolo de solución salina, para que en forma inmediata llegue al torrente sanguíneo y llegue al corazón, porque la vida media de la adenosina es de segundos. Entonces, si tú no lo aplicas bien, de nada va a servir el que te gastes un medicamento que, aparte de que es caro, es muy difícil de conseguir. Entonces, sí es bien importante para este tipo de pacientes el uso de adenosina, porque si no funcionara o tuvieras que pasarle 2 dosis, la otra solución puede ser la cardioversión eléctrica. Pero muchas veces para eso tenemos ya que sedar al paciente, o incluso a veces hasta asegurar la vía aérea o intubarlo para poder cardiovertirlo. ¿Sí? ¿Algo más de tu electro que nos quieras agregar? No. Y pues por último les puse este. A ver, pregúntales y si no ya comentamos. Pues ¿En B5? Pero si tuviera que analizarlo, doctora Isela, ¿cómo lo analizaría? ¿Qué le llamaría la atención? De cómo hemos ido ya viendo los electros, ¿qué sería lo primero que tendrías que ver? Pues ver si está la presencia de la onda P, el complejo QRS y todo eso es para estar normal. Antes de eso, ¿dónde está el eje? El eje está... Creo que está a la derecha. ¿Segura? Es que B1 está positivo y ABF está negativo. Entonces estamos a la izquierda y arriba. No recuerdo muy bien el eje, pero recuerdo que el circulito estaba acá, estaba en este lado. Necesitaría ver la imagen. El eje, este sería el círculo. Creo que estaba entre 150 y no sé qué otro. 90, generalmente, si tú ves el círculo, este sería el círculo, y nosotros generalmente nuestro eje eléctrico está aquí, alrededor. Ajá. Acá está el círculo, y aquí tu eje está arriba. Está a la izquierda, pero arriba, porque ABF está negativo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, de entrada, no es un eje eléctrico normal. Digo, este no es un papel cuadriculado, pero es algo que nos empieza a llamar la atención. ¿Qué otra cosa te llamaría la atención, doctora? Pues eso, los de Wolf, que creo que están en B5 y B6. En B5 se ve muy bien, ¿no? La onda. Sí. ¿Y qué otra cosa ya para que te ganes la paleta del doctor Edgar? En la derivación 2 está como raro, parece como una W. En la derivación 2. No hay creo que se supone, creo que tiene que ser una onda R. No sé. Entonces ahí puede haber datos de bloqueo incompleto de rama, pero también puede haber bloqueo fascicular, porque si se fijan el QRS en ABF, ¿cómo se ve la punta? Es una punta homogénea, es una punta como la que están acostumbrados. Vean la punta del QRS de D2 y vean la punta del QRS de ABF. ¿Es igual? No, están un poco distintas. Entonces, la onda P, eso es lo que se llamaría un complejo QRS empastado.
En ABF está empastado porque no es la punta que ves, por ejemplo, en D3 es una punta limpia de, perdón, D2, y en ABF, si ustedes se fijan, eso está empastado, entonces eso se puede relacionar también con bloqueos fasciculares, ¿sí? Que esos son de difícil diagnóstico y no siempre están ahí como a la mano. Entonces, todo eso sería parte de lo que tendríamos que ver en este paciente. Aparte, tendríamos que empezar con ritmo, frecuencia ventricular, el eje de QRS, en algunos pacientes el eje de P, medir segmentos, medir intervalos y luego ya hacer la descripción de cada onda. Y entonces ahí es donde llegarías al diagnóstico de que tu complejo QRS tiene una onda delta. ¿Sí? Perdón. ¿Dudas, preguntas, Internet. desde aquí? ¿Alguna duda, pregunta? Y bueno, aquí les puse unas imágenes pues para volver a recordar. ¿Ya? Ese está muy característico, Edgar. Sí. Muy bien, adelante. Y le puedes dar a la siguiente, ya para pasar al siguiente síndrome. Bueno, pues vamos a empezar hablando pues sobre el síndrome de Long-Ganon-Levin, el cual, a ver, déjenme cerrar WhatsApp, perdón. Ya. El cual se considera un síndrome de precipitación. Se han puesto varias anormalidades estructurales sobre pues el causante de este síndrome. Una de las más importantes es que existe una conexión anormal del tejido auricular, el cual se conecta con el haz de His, ¿ok? A esta conexión se le conoce como fibras de James o como el haz de James. Pues va a dar una conexión anormal entre el tejido auricular y el sistema específico de conducción ventricular. En este caso, una de las características pues importantes es que se va a caracterizar con un PR corto, ¿ok? Recuerden eso, se caracteriza por un PR corto. ¿Debido a qué? Pues a la presencia extra de la nueva conexión que va a evitar la conducción a través del nodo auriculoventricular. Y en este caso, pues el haz no va a despolarizar pues los ventrículos directamente, sino que la actividad va a pasar tejido auricular hacia el sistema de haz de His y este se va a encargar de llevar a cabo la despolarización ventricular, ¿ok? Ahí como pueden ver, pues está el haz de James, que está como extra, y en la siguiente diapositiva van a entender un poquito más lo que les estoy diciendo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Isaac? Ok, miren. En este caso, pues tenemos el inicio de la despolarización, ¿no? De la aurícula. Una vez que se completa, pues la polarización auricular nos dará la presencia de la onda P, como lo mencionamos a mediodía. Recordemos, pues que la función del nodo auriculoventricular es que, pues retrasar el estímulo fisiológico, evitando la contracción simultánea entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de Long-Ganon-Levin? Bueno, pues vamos a tener una fibra que no va a tener la capacidad de frenar la velocidad del estímulo como lo tiene el nodo auriculoventricular. Entonces la actividad eléctrica se irá más rápido a través de la vía accesoria. Y esto nos va a ocasionar que tengamos un Q más corto. Se los dije hace ratito. Ahí está en la diapositiva. PR. Un PR más corto. Excelente. Ay, Pau. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, pues una vez que la actividad eléctrica pues pase a través de las de James, la despolarización ventricular se va a llevar a cabo por las vías normales de conducción. Aquí lo único pues que pasó es que al pasar por el estímulo, por el nódulo auriculoventricular, pues no alcanzó a pasar la velocidad suficiente porque el haz de James pasó más rápido. Esto va a ocasionar una despolarización ventricular como la despolarización que se realiza pues eh, por las vías normales. Entonces, pues después de esto va a ocasionar que todo se vaya por la vía normal. O sea, el único problema va a ser en el lapso en el que llega la conducción a las de James. De ahí en más, todo lo demás va a ser normal, por eso vamos a tener un QRS normal. ¿Ok? Aquí no va a aparecer ninguna onda delta ni nada como en el Wolff-Parkinson-White.
Este no tiene onda delta. Nada más se caracteriza por una onda PR por el PR más corto. ¿Ok? Entonces, pues, ¿cuáles van a ser las características electrocardiográficas? Vamos a encontrar un intervalo de PR corto, pues menor a 0,12 segundos. El QRS, como se les mencioné, pues va a ser normal. No se va a apreciar ninguna onda delta ni nada por el estilo. Y pues puede llegar a tener episodios de ¿qué? De una taquicardia supraventricular. Ahí les puse una imagen del intervalo PR, donde va a ser más cortito. Si se dan cuenta, pues mide menos de 2 cuadritos, así que sí está corto. ¿Alguna duda que tengan? Creo que no. Ok, ahora vámonos rápido al síndrome de QT largo. Este síndrome pues es una enfermedad que se conoce también como una canalopatía, lo cual va a generar una alteración importante en la repolarización ventricular. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a predisponer a arritmias malignas. Una de las más frecuentes pues es la helicoidal, o también se conoce como torsades pointes. Esto pues puede generar una muerte súbita. Lo que lo caracteriza este tipo pues de arritmias ventriculares es que es una taquicardia rápida, llega a ser polimórfica y tiene giros del complejo QRS en torno a la línea isoeléctrica. Si nosotros pues vemos esta imagen, pues pareciera que el inicio es negativo, después se torna pues isodifásica, después positivo, después otra vez isodifásica y nuevamente negativo. Está como girando, por eso es que es un nombre de helicoidal, ¿ok? Entonces, el torsades pointes suele ser una arritmia que se autolimita y aparece y puede desaparecer. ¿En qué? Pues en cuestión de segundos. En ocasiones puede llegar a terminar en una fibrilación ventricular y si no se hace algo, pues puede provocar una muerte, que pues obviamente no lo queremos. Generalmente, este tipo de arritmias ventriculares en los pacientes pues pueden aparecer en pacientes que estén con un tono adrenérgico, o sea, que estén en un nivel de estrés o que estén en actividad física. Sin embargo, también pueden aparecer en reposo o hasta durmiendo. Y pues de ahí es la importancia del diagnosticar alteraciones sobre el intervalo QT. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ok. No. El torsades de dispointes, pues puede ser adquirido o congénito, ¿ok? ¿Cuáles son las causas adquiridas? Bueno, las causas adquiridas es por un infarto al miocardio, por una miocardiopatía hipertrófica, por la tetralogía de Fallot o por medicamentos. Del artículo que leí mencionaba que podría causarlo los ¿cómo se llama? Antiarrítmicos. ¿Algo a agregar, profe? No, ahorita a ver si comentas algo del tratamiento. No, de tratamiento no traigo nada más traigo, pues ya este es el último, la causa congénita. Ok, adelante, coméntalo y ya ahorita te... Ok, bueno, pues como les hablé, pues existen causas congénitas, los cuales son dos tipos. El primer síndrome pues se relaciona con un QT largo, con una sordera congénita en el paciente, y el segundo solamente es la prolongación del QT, pero sin la presencia de sordera. Ambos síndromes pues se relacionan con la muerte súbita y generalmente por la fibrilación auricular. Y ya. Y pues, ¿cómo vamos hay una fórmula pues para calcular el QT corregido para que no interfiera la frecuencia cardíaca. La fórmula creo que más empleada es la fórmula de Bassett, la cual es lo que nos va a salir es, vamos a medir el intervalo QT medio entre la raíz cuadrada del RR. Aquí hay un ejemplo donde el QT medio pues es de 11 milímetros. Este se va a multiplicar por 0.04, que es pues lo que mide cada cuadrito, y nos va a dar 0,44 segundos. Y la distancia de entre R y R era 22 milímetros, y pues esto se multiplica por 0,04, y el resultado es 0.88, pero le debemos de sacar entonces raíz cuadrada. Entonces, da como resultado 0,938,
y ya se divide 0,44 entre 0,938 y nos da 0,46. Ok, esa es la fórmula y el profe iba a agregar algo. Aquí es importante también, torsades de Points puede presentarse por muchas causas. El síndrome de Cute largo es un predisponente para arritmias de difícil control o arritmias malignas. Estas pueden desarrollar las taquicardias ventriculares o el síndrome de torsades de Points. Y en el síndrome de torsades de Points es importante porque el tratamiento es sulfato de magnesio para este tipo de pacientes, para evitar o para poderlo sacar de la taquicardia, porque estos pacientes no solo van a revertir con manejo con cardioversión eléctrica, entonces hasta que sean, pero es muy fácil de diagnosticar un torsades de Points por la forma helicoidal, por los complejos que son pequeños y grandes. Entonces el diagnóstico en teoría es sencillo y aparte el paciente pues puede tener una descompensación hemodinámica importante, ¿sí? Adelante, Edgar. Muchas gracias. Y pues el síndrome de QT corto, donde lo encontré, mencionaba que es muy, muy raro. Este es un acortamiento en el electrocardiograma del QT, menor a 360 a 330 milisegundos. Es causado por genes que modifican los canales iónicos. Esto pues va a cortar el potencial de acción cardíaco. Existen dos formas, que es el aumento del fluido de potasio fuera de la célula, que pues obviamente nos va a disminuir el potencial, o por la reducción del flujo de calcio en la célula. Y mencionaba que era, no tengo agua. Mencionaba que era hereditario y autosómico dominante. Y eso es todo. Le puedes dar a la siguiente, por favor. Y pues muchas gracias por su atención. Esta exposición pues es en honor a la salida de Zayn Malik de One Direction, que pues fue hoy. Y muchas gracias, compañero, doctor. Gracias. Pues ahí sí lo voy a fallar, doctor, porque no sé quién sea ese personaje, pero pues bueno, aquí somos un libro abierto, se vale la libre expresión. Nada más, Edgar, te voy a pedir una cosa. En el síndrome de QT largo, hay subtipos en el síndrome de QT, que es el tipo 1, tipo 2, tipo 3, y los factores predisponentes o la muerte súbita puede presentarse en estos pacientes. Y es importante porque en uno de los tipos puede presentarse en ejercicio, en otro puede presentarse en reposo o en otro puede presentarse cuando el paciente está durmiendo. Entonces, sí es importante nada más que nos agregues ahí una diapositiva de la clasificación de los subtipos del QT, que esto no se hace de rutina en México. Incluso yo les comentaba, hay un compañero que es electrofisiólogo y mandan los estudios porque son tubulopatías a Estados Unidos para que nos indiquen qué tipo, pero es importante definir el subtipo del síndrome de QT largo porque de eso depende el pronóstico y sobre todo depende cuándo el paciente puede desencadenar un evento de muerte súbita. Entonces, es importante definirlo. Mira, por ejemplo, la doctora Ana Paula dice el tipo 1 en el ejercicio, especialmente la natación. Entonces, sí, es importante dependiendo de cuál sea el estímulo, porque es como vamos a proteger al paciente. Y muchos de estos requieren la colocación de un DAI, un desfibrilador automático implantable, para que si el paciente entra en un ritmo que sea una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, cualquiera de estos, el DAI dé una cardioversión y eso nos ayude a que el paciente salga del evento de taquicardia y pues le salve la vida. Entonces, nada más te encargo eso, Edgar, en la próxima, ahora regresando de vacaciones, que nos hables de los subtipos para ya tenerlos ahí como agregados y sería todo. ¿Dudas, preguntas, chicos? Bueno, pues muy bien. Yo después les voy a poner una de cuando salga Vicente Fernández, doctor. ¿Eh?